Antes de adentrarnos en el futuro, debemos primero descifrar el pasado. Soy Leonard Nimoy y los invito a descubrir los misterios ancestrales. La Atlántida, una legendaria isla continente que desapareció en el fondo del mar. Fue quizás la civilización que más se acercó a hacer realidad el ideal de un paraíso en la Tierra. Pero el continente de la Atlántida no sobreviviría. Era un cataclismo único y sin precedentes. La isla entera estalló y se hundió para siempre en el olvido, llevándose consigo su historia y a todo su pueblo. ¿Pudo haber existido la Atlántida? Could there have been an Atlantis? The answer is yes. There could have been. It's not beyond the realm of possibility. Durante siglos, los exploradores han estado en busca de la Atlántida a lo largo del mundo. La isla de Santorini, en el Mediterráneo, pareciera haberse formado gracias a la erupción de un volcán. Los científicos han descubierto allí ruinas de una antigua civilización enterradas durante mucho tiempo. ¿Podrían ser parte de la Atlántida? A miles de kilómetros de distancia, la búsqueda se lleva a cabo bajo las aguas del Océano Atlántico, cerca del infame Triángulo de las Bermudas. Allí, buzos han descubierto una misteriosa pared de más de 600 metros de largo. ¿Podría ser un vestigio del continente perdido? Algunos piensan que se pueden encontrar extrañas coincidencias entre las grandes pirámides de México y Egipto. Viajemos hacia atrás, en el tiempo, en búsqueda de respuestas al misterio de la isla de la Atlántida. Atlántida, la civilización perdida. Primera parte. Nace una leyenda. La legendaria historia de la Atlántida, la isla continente que desapareció en el mar, no podría ser más compleja, ni su reputación más variada. Los expertos estudian las piedras y los manuscritos. Los exploradores arriesgan sus vidas en su búsqueda. Pero durante siglos, la Atlántida ha desafiado su descubrimiento. El origen de la leyenda surge de una fuente que no podía ser más respetable: el antiguo filósofo griego, Platón. We have all sorts of Atlantis legends that surround us today, and of course we have people today who claim that they had nuclear submarines and crystal power and laser beams and airplanes and things of that sort, and this is all the modern folklore of Atlantis. But in order to go back to the story of Atlantis, we only have really one source, and that is what Plato was writing. Fue hacia el final de su vida, en el siglo IV a.C., cuando Platón dejó por escrito la historia de la Atlántida, la única descripción escrita sobre la isla en toda la antigüedad. Según Platón, la descripción es un hecho, no producto de la ficción. Pero si en realidad existieron, ¿quiénes eran los pobladores de la Atlántida? ¿De dónde provenían? ¿Qué idioma hablaban? Hoy en día continúa la búsqueda de respuestas a estas viejas interrogantes. En la isla griega de Santorini, también conocida como Tira, arqueólogos han descubierto signos de una antigua ciudad que tiene un misterioso parecido a la descripción de la Atlántida de Platón. En la costa norte de Turquía, antiguas ruinas insinúan la existencia de la Atlántida. Y al otro lado del mundo, en el Mar Caribe, científicos tratan de escudriñar los secretos de extrañas piedras macizas localizadas en el fondo del mar. Pero a fin de encontrar el continente perdido, debemos saber qué es lo que estamos buscando. Platón describe en forma detallada una isla continente bendecida con bellezas naturales y recursos abundantes. La vía principal del puerto mayor estaba llena de buques y mercaderes venidos de todas partes del mundo. Por su número causaban un gran clamor y se veían tumultos de cualquier descripción en días y noches de incesante actividad. Diálogos de Platón. Un gran palacio recubierto de oro y plata se elevaba,
dominando todo el paisaje. Para el pueblo de la Atlántida, las riquezas materiales eran de poca importancia en comparación con su tesoro más valioso, su virtud. Pero esta posesión tan preciada no perduraría. La generosidad cedió ante la codicia. La justicia se vio reemplazada por la violencia. Plato says the divine element in them disintegrated. They became more human. And as they became more human, they got greedy. They decided to conquer their neighbors in the ancient world. And that is the downside of Atlantis. They ended up being a rather nasty people. En años de amarga lucha, las poderosas fuerzas de la Atlántida aterrorizaron a todo el Mediterráneo. Finalmente, en una ofensiva determinante, el ejército de Atenas detuvo el ataque de los atlantes. Pero esto fue solo un presagio de su destino, pues no existía posibilidad alguna de que el pueblo de la Atlántida estuviera preparado para lo que iba a suceder. Y ocurrieron potentes terremotos y grandes inundaciones, y siguieron días y noches tenebrosas. Un cuerpo entero de guerreros fue tragado por la tierra, y de igual manera la isla de Atlántida fue tragada por el mar y se desvaneció. Diálogos de Platón. De la noche a la mañana, una civilización completa desapareció en el mar, llevándose todo consigo, privando por siempre al mundo de su increíble legado. There's this Greek tragedy element, something that was beautiful and full of life and potential that vanished in a single night. We will never really know what they had to say. We won't know what their versions of Shakespeare were. They'll always be mute to us. ¿Acaso Platón estaba escribiendo la historia? ¿O simplemente estaba creando un drama moral? ¿O quizás una combinación de ambos? The reason that Plato made this story was to make a moral lesson. What he wanted to tell his Athenian audience or his Greek audiences was that cultures that live beyond the measure of what is decent, cultures that indulge in excesses, especially in material excesses, are doomed. ¿Cómo interpretar el vívido cuento de Platón? A pesar de contener descripciones sumamente detalladas, algunas personas lo encuentran muy difícil de creer. Para Platón era una historia de segunda mano, contada a él por su muy respetado predecesor, el estadista griego Solón, quien vivió en el siglo VI a.C. De hecho, toda la base de la leyenda de la Atlántida se fundamenta en una visita oficial que Solón realizó a Egipto más de 100 años antes de que naciera Platón. Los egipcios eran celosos guardianes de la historia y mantenían registros detallados de todo el Mediterráneo. Pero para los griegos de la época de Solón, todo conocimiento de su historia había sido destruido por terremotos, inundaciones y guerras. Y fue así como los líderes egipcios se encargaron de revelar a Solón la historia de la Atlántida. Los egipcios parecían saber cada detalle de la Atlántida, dónde se encontraba y cuándo existió. Pero ellos hablaban un idioma y Solón otro, lo que causó confusión sobre hechos claves. Solon sat down and exchanged all the original names and tried to find Greek names for them. Plato describes that process in the account itself. So because the place names were distorted and a few numbers were not correctly translated, there was no way to locate it for over 2,500 years. Se hacía referencia a países y medidas de distancia con nombres equivocados. ¿Pudo ocurrir que errores de traducción e interpretación confundieran la verdadera ubicación de la Atlántida? Según los egipcios, el continente se encontraba más allá de las columnas de Hércules, que se piensa es hoy el estrecho de Gibraltar. Este era el paso hacia el Océano Atlántico, un lugar del cual los griegos apenas habían escuchado hablar. The
The Atlantic Ocean was a mysterious place where you could sail out. Many ships did sail out and never came back again. It was sort of, to the ancient Greeks, the infinite unknown, much as space is to us today. ¿Pudo ocurrir que los errores de traducción también confundieran el periodo en que existió la Atlántida? Solón decía que floreció 9.000 años antes de su tiempo, pero es más probable que fuera 900 años antes. En ese entonces, culturas con un parecido impresionante a la de la Atlántida prosperaron en el extremo oriental del Mediterráneo. ¿Pudo el continente perdido haber sido sencillamente alguna de estas civilizaciones? Fue en ese momento, año 1500 a.C., cuando acontecimientos trascendentales se desarrollaban en otras regiones del mundo. En China, los eruditos inventaban la escritura sobre pedazos de madera y bambú, originando los pictogramas. En Europa Central, las tribus comenzaron a cremar a sus muertos, guardando sus cenizas en jarrones de barro, que luego eran enterrados. Los egipcios agregaban copias de su libro de los muertos a los ataúdes, con la esperanza de que una vida más justa le diera la vida eterna a sus muertos. ¿Existió la Atlántida hace 3.500 años? ¿O fue mucho antes? Cuando volvamos, exploradores descubren un espectacular palacio y una ciudad perfectamente conservada. Segunda parte. Una isla sumergida. Casi a medio camino entre Atenas y Egipto, en las azules aguas del mar Egeo, se encuentran dos de las islas griegas más australes, Creta y Santorini. Hoy en día, las islas son una atracción turística de fama mundial. Los turistas vienen a apreciar la vida del pueblo local y a disfrutar las impresionantes vistas. Santorini fue una vez conocida como Thira. Sus altos acantilados hablan de un violento cataclismo en tiempos antiguos. Una vez coronada por los altos picos de una majestuosa montaña, la isla es hoy en día solo un vestigio de su pasado. Donde hoy navegan los barcos de turistas, hubo una vez miles de kilómetros de preciosos paisajes. Pero alrededor de 1628 a.C., en una explosión volcánica de una magnitud sin precedentes, la mayor parte de la isla fue destruida. Grandes extensiones colapsaron lentamente, desapareciendo en el mar. En la actualidad, todo lo que queda de las altas montañas son unas sencillas piedras negras, un lúgubre recordatorio de su grandeza pasada. Los sucesos que una vez destruyeron la isla se comprenden mejor realizando una visita a la costa norte de Creta, a unos 100 kilómetros de allí. Aquí fue donde el arqueólogo británico, Sir Arthur Evans, comenzó a excavar en una antigua ciudad llamada Knossos. En 1900 descubrió un enorme palacio, un tesoro de la arquitectura y del arte, que nos habla de un avanzado pueblo marino con gran influencia y poder. They probably controlled the entire eastern Mediterranean, and it wasn't military control so much as what appears to have been economic control. So they were a very sophisticated civilization. No existía nombre para este pueblo perdido durante tanto tiempo, ya que Evans encontró artefactos de complejas ceremonias que incluían el sacrificio de toros. Los llamó minoicos, por la criatura mitológica del Minotauro, mitad hombre, mitad toro. Ellos cazaban toros con mazos y otras armas, pero ninguna de hierro. Y cualquier toro que atrapaban era conducido al pilar sobre el cual le era cortado el cuello. Diálogos de Platón. A medida que Evans cavaba, se daba cuenta de las similitudes entre el estilo de vida y cultura de los minoicos y aquellos de la Atlántida de Platón.
Pero a pesar de que Knossos poseía un parecido impresionante con la Atlántida, no se había hundido en el mar. Aún hoy muchos sienten un lazo entre ambas culturas. En los años 30, un arqueólogo griego, Spiridon Marianatos, comenzó a trabajar en la isla. Él realizaría un descubrimiento asombroso. Al estudiar las ruinas de Creta, encontró habitaciones llenas de cenizas de volcán. Entonces notó que paredes completas de edificios situados en toda la costa habían sido movidas físicamente, por lo menos a lo largo de 60 metros. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Eran signos de invasión violenta o de algo mucho más siniestro? This is not what invading people do. And he kept getting this picture of a tidal wave coming through the area and dislodging these stones and dragging them. And he kept looking in the direction of the island of Thera. Al estudiar las descripciones de los primeros volcanes y marejadas, Marinatos se dio cuenta de que era posible que una erupción en Thera pudiera haber provocado marejadas lo suficientemente fuertes para mover enormes paredes de piedra en Creta a 100 kilómetros de distancia. Evidencias geológicas muestran que alrededor del siglo XVI o XVII a.C., las montañas volcánicas que una vez adornaron el centro de la isla hicieron erupción en forma violenta, arrojando polvo y humo a la atmósfera. We know it was one of the most violent volcanic eruptions ever since human beings have been on this planet. We might have had what we call today a nuclear winter because there was so much dust in the atmosphere that temperatures might have fallen. Observadores en regiones tan distantes como la China escribieron sobre cielos oscurecidos que desvanecieron el día y enfriaron el verano. Más de 3000 años después de la erupción, Marinatos siguió estudiando la isla. Su agudo ojo buscaba algún indicio. Si algo había sobrevivido a la catástrofe, estaba convencido de que lo encontraría. Sentía una conexión con Creta y a través de esta, con la Atlántida. No one would accept this theory, not even Marinatos himself, unless he found anything less than a Minoan city immediately underneath the volcanic ash. So he started searching on the island of Thera. Su búsqueda fue interrumpida temporalmente por la guerra y la falta de fondos. Pero 25 años después, en la década de los 60, los esfuerzos de Marinatos dieron buenos resultados. There was a farmer that Spirit and Marinatos had made friends with, and the farmer had been curious about these peculiar sinkholes on his property. And one day, he was on his donkey, and one of these sinkholes opened up right under him. And he fell into the earth and looked around and saw traces of pottery and a wall. And essentially, he and the donkey had just fallen through about 4,000 years of time into somebody's living room. Marinatos había descubierto uno de los sitios arqueológicos más espectaculares de todos los tiempos. Una ciudad minoica llamada Akrotiri. Estructuralmente había sido preservada por las cenizas del volcán, como dentro de un inmenso embalaje. The excavations now going on at Akrotiri are the most exciting excavations in the world, at least as far as I'm concerned. We have here a city that's been frozen in time, that exists exactly the way the people who lived there left it. You can walk through the streets of this town. You can look in their doorways and see the pots they were using before the destruction struck. You feel as though you're walking in a ghost town. Muchos siglos después de que los habitantes de la antigua Akrotiri habían desaparecido, sus casas, cerámicas y arte hablaban de un pueblo mundano que vivía en armoniosa paz con la naturaleza. The most fascinating aspect of Minoan civilization is the arts. And you see an exuberance there, an absolute love of nature. They love observing details of animals. You have swallows mating and feeding each other and heralding the spring. But at the same time, there is no shrinking from realism and violence.
So you have the ideal and you have also the realities of life juxtaposed, and it's just a beautiful way of looking at life. Con cada nuevo descubrimiento en el lugar, se intensificaba la conexión entre la Atlántida de Platón y las ruinas minoicas. ¿Acaso el pueblo de la Atlántida y de los minoicos era el mismo? If there was a historical truth behind Atlantis, then what we're looking at is the Minoans are probably, in fact, almost certainly the culture that Plato was talking about. No hay duda de las raíces atlántidas en muchos de los pueblos que viven en Santorini en la actualidad. Conscientes de la leyenda, la asocian a sus ancestros. Of course Atlantis was here. We are the new people of this time, but we heard about it from our grandparents and our fathers. If Atlantis really existed, it was Thera, in my confirmed belief. Thera has all the attributes that I would think Plato had in mind for his Atlantis. So if it's true, it's an excellent candidate. But I still come back to my basic skepticism and belief that Plato invented the story to convey a political and moral point about aggression and violence and greed. But I still like to think in part of my mind that some inspiration, some little bit of inspiration came to Plato from folk memories of a terrible destruction of a highly developed culture on the island of Thera. A pesar de que las ruinas de Akrotiri se conservan en perfecto estado, nunca se ha encontrado un esqueleto humano en el lugar. ¿Dónde fueron los minoicos? ¿Pudieron haber escapado a la terrible explosión? Cuando regresemos, evidencias de que los sobrevivientes migraron a otras regiones del Mediterráneo, convirtiéndose en refugiados con un poderoso papel en la historia. Tercera parte. Sobrevivientes en el mar. El misterio de la Atlántida se profundiza más cuando investigamos el antiguo pueblo del Mediterráneo. Después de la explosión y el hundimiento de Thera, ¿qué ocurrió con la población altamente avanzada de la isla? Las excavaciones nunca revelaron la existencia de esqueletos en Akrotiri. El arte, las cerámicas y las herramientas se habían conservado perfectamente, pero no había signos de sus pobladores. Muchos creen que antes de que Thera fuera destruida, terremotos y erupciones menores habían dado tiempo suficiente a los pobladores de dejar la isla en embarcaciones. ¿Pero en qué dirección? ¿Y qué ocurrió con ellos? A casi 500 kilómetros, en el Alto Nilo, Egipto, fueron desenterradas las ruinas de un antiguo asentamiento. Construidas por una sociedad tecnológicamente avanzada, muestran signos de influencia minoica, iguales a los de la cultura que una vez existió en Thera. Su presencia en la región se insinúa en un lugar cercano, el antiguo Israel. Allí abundan historias sobre una raza conocida simplemente como el pueblo del mar. Eran los infames filisteos, quienes, según se creía, provenían de la isla de Creta. ¿Permite esto una identificación entre filisteos y los minoicos? Y por ende, quizás con los atlantes. In the biblical histories, the Philistines are said to have entered the land of Canaan from the west, from the sea. The fact is that the Philistines were a foreign people in the Semitic Near East. They were not Semites. They were Greeks with a small g. A pesar de su reputación de guerreros, los filisteos estaban muy adelantados en las artes. Un extraño parecido con los minoicos. It's astonishing that in view of the fact that for most people in the world, the word Philistine means a boor and an ignoramus, the fact is that among the most beautiful things I have ever seen are precisely Philistine objects. ¿Fueron estas obras creadas por las mismas manos que pintaron los frescos de las paredes de Creta y Thera?
¿Será posible que la leyenda del pueblo de la Atlántida se intercepte con las grandes historias filisteas de la Biblia? Nunca lo sabremos, pero una historia totalmente diferente subsiste en los escarpados acantilados del Mediterráneo, aquí en la costa de Turquía. En el interior se encuentran las ruinas de otra civilización, destruida también durante la Edad de Bronce. El lugar, la antigua ciudad de Troya. Descubrimientos recientes sugieren que Troya, escenario de la legendaria guerra de Troya, pudo haber sido la Atlántida. There are numerous similarities between Homer's description of the Trojan War and Plato's account of Atlantis. Both of them mention 1,200 ships. Both of them mention chariots. Both of them mention bronze weapons. And they both describe in much detail how the armies were organized. The parallels are really overwhelming. Durante siglos, Troya, al igual que la Atlántida, fue solo una leyenda, sin ninguna prueba de su existencia. La descripción de Homero, el poeta de la guerra de Troya en la Ilíada, era considerada poco más que una buena historia. Pero en la década de 1860, un adinerado explorador alemán llamado Heinrich Schliemann, provisto con una copia de los escritos de Homero como guía, comenzó a investigar en forma insistente la costa de Turquía, donde el Mediterráneo se conecta con el Mar Negro. En menos de un año había descubierto una ciudad que coincidía completamente con la descripción de Homero. Troya pasó en un día de leyenda a hecho. Prior to Heinrich Schliemann, most people felt that the stories about Troy told by Homer and other poets were fanciful inventions. When Schliemann actually found Troy, it made everyone sit up and take notice and say, wait, maybe Greek mythology is not purely invention. El descubrimiento de Troya motivó un gran interés por la Atlántida. Si se pudo encontrar Troya, ¿por qué no la Atlántida? Pero más tentadora que la búsqueda de la Atlántida era la posibilidad de que Homero y Platón hablaran del mismo lugar. ¿No sería Troya la Atlántida? Excavaciones recientes muestran que canales encontrados en Troya coinciden con las descripciones de Platón de vías de aguas que rodeaban en forma concéntrica la capital de la Atlántida. Plato was not a technician or anything like that. He was a philosopher. But he came up with a model, a description of a port system, which made perfect sense. The ports were discovered precisely at the place where they should have been according to Plato's account. Comenzando en el mar, perforaron una abertura en el círculo más externo y así hicieron una entrada a él desde el mar, como la de un puerto, un agujero lo suficientemente ancho como para permitir el paso de grandes navíos. Diálogos de Platón. La similitud más interesante entre la Atlántida y Troya era la guerra. En el Tratado de Platón, los habitantes de la Atlántida aterrorizaban a todo el Mediterráneo, terminando en una larga y brutal batalla con los griegos, similar a la descripción de Homero de la guerra de Troya. En ambas descripciones, los griegos detuvieron el ataque invasor, liberando finalmente a la región del régimen de terror. Quizás esto explica uno de los misterios de la descripción de Platón de la Atlántida, su abrupto final. Plato's Atlantis account stops in mid-sentence, and it's one of the mysteries surrounding it. The whole account gives the impression of something that's polished and edited, but that wouldn't explain why he stopped it. Pudo ocurrir que una vez que Platón se dio cuenta de que su descripción era la misma que la de Troya hecha por Homero, decidiera abandonar su escrito. Platón continuó escribiendo y creó uno más de sus famosos diálogos, pero no pronunció ni una palabra más sobre la Atlántida. Mientras tanto, las piedras de Troya permanecen en silencio sobre el paisaje, dando lugar a misteriosas interrogantes que quizás nunca podrán ser respondidas.
Mientras tanto, hay quienes creen que la búsqueda de la Atlántida se ha realizado en lugares equivocados. Cuando regresemos, un místico, una predicción psíquica y un congresista retirado desempeñan un importante papel al guiar la búsqueda de la Atlántida hacia las profundidades del Océano Atlántico. Cuarta parte. Más allá de la leyenda. En los años 1880, la búsqueda de la Atlántida tomaría un rumbo nuevo que sorprendió al mundo. Pero provendría de una fuente poco usual. Ignacio Donnelly fue un rebelde en su época. Habiendo comenzado como empresario, Donnelly pasó un periodo en el Congreso de Estados Unidos antes de perder una amarga campaña de reelección. Deprimido por la derrota, Donnelly pasaba largas horas investigando en la biblioteca del Congreso, absorto en libros de historia, arqueología y civilizaciones antiguas. También sentía una gran atracción por la literatura popular de la época, y en especial por las inspiradas aventuras de ciencia ficción de Julio Verne. En su nativa Minnesota, Donnelly se encerraba durante días, sin ningún tipo de interrupción, y fervientemente ponía en papel su propia y radical teoría sobre el continente perdido de la Atlántida. Estaba convencido, al igual que Platón, de que la Atlántida se encontraba sepultada en las profundidades del Océano Atlántico, donde guardaba la clave de nuestra civilización. En 1882, la publicación de su libro, La Atlántida, el mundo anterior al diluvio, cautivó a los lectores. Traducido a muchos idiomas, logró primeros lugares de ventas y dio comienzo a una obsesión mundial sobre la Atlántida. Here was a book in English that explained about a magnificent civilization that was lost and that could be found if we knew where to look. So he captured the public imagination. But he did it by investing Atlantis with qualities that Plato had never even imagined. Donnelly creía que toda la mitología y la historia del mundo, incluso el arte y la arquitectura, habían surgido de una fuente común. Era posible que todos los grandes mitos utópicos, incluso el del paraíso, representaran un recuerdo universal de un único y gran territorio, la Atlántida. Al investigar este tema de forma detallada, Donnelly afirmaba que todos los reyes y reinas de las grandes mitologías del mundo pertenecían de hecho a la realeza perdida de la Atlántida. Sostenía que el dios griego Atlas, quien cargó el mundo en sus hombros, era el mismo dios tolteca Quetzalcóatl. Según él, ambos eran variantes de un antiguo dios de los atlantes. Según la teoría de Donnelly, incluso el concepto de las pirámides, tanto mayas como egipcias, tuvo su origen en la Atlántida. And he said, well, if there are pyramids in Egypt and pyramids in the Americas, the pyramid, the idea of the pyramid, originated on Atlantis. And when the people left Atlantis, some went to Egypt and took their pyramid ideas with them, and some went to the Americas and built pyramids there. Pero es posible que dos sociedades situadas a miles de kilómetros de distancia pudieran estar unidas al mismo origen. They both had the same astronomy, they both had the same calendars. There's a Mayan, one of their leaders, leaving from a volcano and going out into the sea, which is the same story as Plato told about Atlantis. Los expertos creen en la actualidad que las civilizaciones mayas y egipcia florecieron en épocas muy diferentes. Pero en los años 1880, las obras de Donnelly fueron proclamadas como conocimientos admirables sobre el destino de la Atlántida. People gravitated together who believed in Donnelly's version of Atlantis. Some of them were mystics and actually tried to contact the spirits of the deceased Atlantis. And we hear wonderful tales about seances
where people would sit around in a circle and hear the spirit of the princess of Atlantis speaking to them. La historia de la Atlántida cobró importancia para el creciente interés sobre los fenómenos psíquicos y el espiritismo, que se extendían a lo largo del mundo a fines del siglo. Al frente de este movimiento se encontraba una extraña y enigmática figura, Madame Elena Petrovna Blavatsky. Nacida en Rusia en 1831, se decía que cuando niña hablaba en sus sueños con los espíritus. En su adolescencia viajó mucho por todo el mundo. Al regresar a Occidente, Madame Blavatsky cautivó a miles de personas en un circuito de conferencias, con demostraciones de clarividencia y espiritismo. Según ella, los habitantes de la Atlántida existieron, pero solo fueron la tercera de las 7 razas originales de la humanidad, siendo sus predecesores una raza llamada Lemuriana. Hace millones de años, según Madame Blavatsky, los lemurianos se habían hundido en el mar en una de las muchas inundaciones mundiales. Haciéndose eco de estas creencias y de la historia del Arca de Noé y la inundación en la Biblia, incluso Platón escribió de un ciclo recurrente de desastres naturales. We have this kind of collective memory, if I can call it that, of a worldwide flood. There are, of course, people who claim that they have found Noah's Ark on top of a mountain in Turkey. And it's one of the mysteries that we have to deal with when we're looking at mythology from different peoples. Pero en la búsqueda de la Atlántida, la evidencia algunas veces opaca a la leyenda. Cuando regresemos, otra profecía sobre dónde pudo haber estado localizado el continente perdido y un descubrimiento increíble acerca del Triángulo de las Bermudas que conmocionó al mundo científico. Quinta parte. En el fondo del Atlántico. Con el correr de los siglos, teorías sobre la ubicación de la Atlántida han desaparecido tan rápidamente como surgieron. Rara vez han sido respaldadas por evidencias tangibles. Pero aquí, en las incansables corrientes del Triángulo de las Bermudas, la ciencia y la profecía se unen en forma inquietante. En el año 1920, el psíquico Edgar Cayce era mundialmente célebre por su misteriosa capacidad para curar pacientes mientras se encontraba en un profundo estado de trance. Posteriormente desvió sus conocimientos de la medicina a otras áreas. Cayce comenzó a hablar de la Atlántida, describiendo sus grandes ciudades y su avanzada tecnología. Con el tiempo, mientras estaba en trance, intentó identificar dónde se había hundido la civilización perdida bajo el mar. Un día, en 1939, predijo que se encontrarían pruebas de la Atlántida en las aguas fuera de las costas de Bimini, cerca de Bermuda. No solo eso, sino que predijo el año exacto de este descubrimiento, 1968. Precisamente 29 años después, según lo profetizado, científicos que volaban sobre las aguas poco profundas de la costa de Bimini observaron una forma maciza sumergida bajo la superficie. Buzos enviados al lugar confirmaron su existencia. Con una extensión de más de 600 metros, el objeto asemejaba misteriosamente una ancha muralla o una carretera elevada. Uno de sus extremos tenía una intrigante forma curva, como una gigantesca letra J. Igualmente extraños eran los grandes pedazos de piedra que parecían estar alineados en patrones geométricos precisos. The greatest mystery of the Bimini site is the engineering of those stones. Nobody that's seen them has any answers. The size of it and the precision, those are the incredible details of the Bimini Road.
Nadie conoce con certeza el origen de la extraña estructura. ¿Acaso son estas piedras obras del hombre? ¿O simplemente una formación natural poco común? Clearly, these are now underwater. They may always have been underwater, or they may have been man-made and above water at some point, but when the Ice Age ended and the levels of the sea rose, then they would have been submerged. La edad de las piedras no es precisa, pero parecen haber sido cortadas con una precisión excepcional. Si fueron hechas por el hombre, ¿cómo pudo haber construido tal estructura? The results of engineering on that site at Bimini are just as difficult to explain as half of the other megalithic sites in the world. Very quickly, I came to believe it was a harbor site, and that perhaps it had to do with a temple site within it. ¿Acaso era la muralla de Bimini un lugar sagrado? Un lugar donde los pueblos prehistóricos practicaron cultos en tierra firme, buscando armonía con el universo. Al igual que Palenque en México, Machu Picchu en Perú y Stonehenge en Inglaterra, ¿fue este una vez un lugar donde los pueblos creían que el cosmos y la tierra eran uno solo? Todos estos sitios son construidos de tal forma que sugieren sofisticadas alineaciones astronómicas con las estrellas y los planetas. Muchos creen que su propósito era marcar el tiempo del cultivo y de la cosecha. Pero otros están convencidos de que su propósito era mucho más profundo. Era un intento para predecir las amenazantes colisiones celestiales, los impactos de meteoros o catástrofes peores. Fue el propio Platón el primero en sugerir una conexión cosmológica con la destrucción de la Atlántida. Esta historia tiene visos de leyenda, pero su verdad yace en el desplazamiento de los cuerpos celestes que reinan alrededor de la Tierra. Diálogos de Platón. Pudo haber sido que un desplazamiento de cuerpos celestes sea una referencia al impacto de un cometa o asteroide con la Tierra, provocando un terremoto y un diluvio que cubriera la Atlántida, el tipo de suceso que pudo haber aniquilado a los dinosaurios hace millones de años. Puede que la destrucción sea parte de nuestro pasado distante. Quizás estas paredes submarinas pueden algún día decirnos más sobre nuestra propia historia. Incluso podrían revelar secretos que se remontan a un tiempo distante, antes de la historia, cuando los seres humanos vivían en armonía con el universo, en una especie de paraíso utópico. The human race is full of wish fulfillments, full of dreams. We don't like to think our existence is pointless or purposeless. So the search for utopia, I think, should be put in this larger context of human needs, the things we need to keep us going. Aren't we also searching for a utopia? Isn't it fascinating to think of this super civilization which was destroyed? It's an ongoing fantasy. What was the past like? Was it really boring or was it exciting? And if it was exciting, how was it destroyed? And I think the Atlantis myth combines all these elements, the ring of credibility, the fantasy, and the invocation of an ideal past, a beautiful past. ¿Hubo un tiempo en el que nuestros ancestros se encontraban más cerca de la Tierra de lo que están hoy en día? Un tiempo y un lugar donde los humanos interactuaban con una especie de armonía divina. Es el mito de la Atlántida lo que nos hace pensar en ello. It speaks to a need that human beings have. It speaks to us on a psychological level. What I mean by that is that we are all interested in the perfect society, in a world where people live happily and in peace, and that's the image of Atlantis. And people say, if it existed in the past, why can't we get it now? En nuestra época, la Atlántida sigue siendo un misterio tentador, un lugar donde la evidencia tangible compite con la teoría por un lugar en nuestra imaginación. That's the biggest misconception, that Atlantis is simply a legend. I believe it was a real geophysical and physical
environment. A medida que avancen las ciencias de la arqueología y la geología, quizás algún día podremos revelar el secreto de una civilización perfecta, hoy perdida para siempre. Hasta entonces, el Mediterráneo y el Atlántico nos atraen, evocando un mito fabuloso, obligando a todo aquel que ansía saber que una vez, quizás en algún lugar de estas aguas, pudo existir un paraíso llamado la Atlántida.